Docentes que dejan huella. El lenguaje que despierta o apaga cerebros. Todos recordamos, al menos a un profesor, y tal vez no recordamos la materia, no recordamos la prueba, no recordamos la fecha, pero sí recordamos una frase. Ya sé que tú puedes, o quizás esto no es para ti. Y lo impresionante es que muchas veces una sola frase puede sobrevivir décadas. Hoy vamos a entrar a uno de los lugares más poderosos para moldear cerebros, identidad y futuro, la escuela. Pero no hablaremos de infraestructura, ni de currículum, ni de tecnología. Hoy hablaremos de algo mucho más invisible, la manera en que un docente habla. Porque enseñar no es solo transferir conocimiento. Enseñar también es transmitir posibilidades o límites. ¿Cuántas de las decisiones que tomaste sobre tus capacidades nacieron alguna vez en una sala de clases? A veces, una sola frase de un docente puede acompañarnos toda la vida para impulsarnos o para limitarnos. El cerebro aprende mejor cuando se siente seguro. Antes de hablar de contenidos, hablemos del cerebro. Un estudiante no aprende primero con el cuaderno, aprende primero con su sistema nervioso. Cuando un niño o adolescente percibe amenaza, ridiculización, humillación, comparación constante, miedo al error, el cerebro cambia su prioridad y la amígdala entra en alerta. Y cuando el cerebro está en modo supervivencia, aprender se hace mucho más difícil. Un cerebro asustado puede obedecer, pero rara vez explora. Veamos algunos ejemplos cotidianos. Docente 1 dice, a ver, ¿quién hizo esta tontera? Risas, miradas, silencio, tensión. Docente 2 dice, interesante, aquí hay un error. Veamos qué nos quiere enseñar. Es la misma situación, pero dos reacciones y dos cerebros completamente distintos. El efecto Pigmalión, cuando las expectativas educan. En los años 60, el psicólogo Robert Rosenthal realizó un experimento fascinante. Se informó a los profesores que ciertos alumnos tenían un potencial excepcional. Lo interesante es que esos estudiantes habían sido seleccionados al azar, no eran distintos. Pero meses después, muchos efectivamente mostraron mejores resultados. ¿Por qué? Porque cambió la mirada del adulto y cuando cambia la mirada, cambia también el lenguaje. Y cuando cambia el lenguaje, muchas veces cambia el estudiante. Los niños no se convierten en lo que son. Muchas veces se convierten en lo que los adultos esperan de ellos. Pensemos, ¿qué ocurre cuando un estudiante escucha repetidamente? Tú puedes, todavía no. Explícame de nuevo. Confío en tu proceso. Versus, contigo siempre cuesta. Otra vez tú, no entiendes. Déjalo, yo lo hago. Pueden estar aprendiendo contenidos similares, pero están construyendo identidades completamente distintas. Entonces, veamos cómo es posible corregir sin herir. Porque toda educación implica corrección. La pregunta no es si corregimos, la pregunta es cómo corregimos. Ejemplo 1. Esto está malo. Fin. ¿Qué aprende el estudiante? Poco. Ejemplo 2. Aquí hay una buena idea. ¿Qué pasaría si pruebas este camino? En este segundo ejemplo ocurre algo muy distinto. El estudiante sigue siendo protagonista. El buen feedback o adecuada retroalimentación no omite el error, pero lo transforma en información. En educación, un buen feedback describe, orienta, pregunta, desafía, acompaña. No etiqueta, no humilla, no sentencia. Sin embargo, hay que estar atento porque a veces ayudar demasiado también limita.
Esto es algo muy actual y frecuente. A veces, por querer ayudar, hacemos demasiado. El docente dice, déjame, yo te lo explico otra vez. No, mejor yo lo hago. Esto es muy difícil para ti. Suena protector, pero puede esconder algo peligroso. El exceso de ayuda también puede generar incapacidad. Y aquí aparece la importancia de fortalecer la autonomía. Sin duda que todo estudiante necesita apoyo. Sin embargo, al mismo tiempo, necesitan aprender y experimentar el esfuerzo sostenido, la frustración sin desregularse, el ensayo frente al error, ser capaces de perseverar en la búsqueda de la solución de un problema, darse cuenta que pueden lograr cosas por sí mismos y vivenciar el logro propio. Hay palabras y frases que ayudan a construir autonomía. Por ejemplo, tómate tu tiempo. ¿Qué has intentado? Muéstrame tu razonamiento. No te voy a dar la respuesta, te voy a acompañar. Porque educar no es resolverle la vida al estudiante, es ayudarlo a descubrir que él sí es capaz de resolverla. El error no es el enemigo, es el motor del aprendizaje. Y aquí viene una revolución educativa. El error no es evidencia de incapacidad. El error es evidencia de aprendizaje. La neuroplasticidad nos muestra que el cerebro cambia cuando intenta, falla, ajusta y vuelve a intentar. Y eso es así porque el cerebro no aprende evitando los errores, aprende corrigiéndolos. Entonces, ¿qué pasa en una escuela donde equivocarse da vergüenza? Probablemente los estudiantes participan menos, preguntan menos, exploran menos, arriesgan menos y paradójicamente aprenden menos. En nuestra vida, cada uno de nosotros ha conocido docentes que dejan huella. Los invito a recordar. Piensa por un momento, ¿quién fue ese profesor o profesora que vio algo en ti antes de que tú mismo lo vieras? ¿Qué te dijo? ¿Y cuántos años después todavía lo recuerdas? Porque un docente no solo enseña contenidos, también puede convertirse en una voz interna, una referencia emocional, un espejo de posibilidades. Algunos docentes enseñan materias, otros enseñan identidad. Y ahora un ejercicio para todos los educadores que nos escuchan. Si eres docente, esta semana observa cuando corriges, etiquetas o acompañas, cuando ayudas, rescatas o desarrollas autonomía, cuando evalúas, mides o también construyes. Y pregúntate, ¿qué voz quedará viviendo en la memoria y el corazón de mis estudiantes cuando ya no estén en mi sala? Muchos años después de olvidar fórmulas, fechas, definiciones, muchos adultos siguen escuchando la voz de un profesor o profesora que marcó para siempre sus vidas. Y quizás esa sea una de las mayores responsabilidades humanas. Hablarle a alguien mientras todavía está descubriendo quién puede llegar a ser. Los profesores que dejan huella transforman vidas al conectar con las emociones y el potencial de sus alumnos. A menudo, los educadores no somos conscientes del impacto profundo que nuestras palabras tienen en la vida de los estudiantes, moldeando no solo el ambiente de aprendizaje, sino también su percepción de sí mismos. Nos volveremos a encontrar la próxima semana para seguir explorando el mundo del lenguaje y las palabras con ojo de águila.